Bien, para entrar sobre la edición de los proyectos en la parte de los egresos y también pues parte de los ingresos, vamos a ver un poco los detalles del reporte del ELISA para poder entender cómo realizar esta actualización. Hay dos puntos importantes. No debemos esperar el reporte de ELISA si ya conocemos que el gasto no se realizó. Si como jefe de proyecto yo trabajé con mi proveedor porque hubo un inconveniente, no se hizo el taller o las cosas que se iban a pensado pues por algún tema, alguna cosa, y yo ya lo sé que voy a desplazar 1 o 2 meses hacia adelante, yo no tengo que esperar el reporte de Lisa para hacer esa actualización. Yo puedo, en la fecha que se toma esa decisión, venir y hacer la actualización dentro del reporte. Esto optimiza temas de proyección de caja, ¿sí? Que es súper importante, y también pues el proyecto va a estar siempre actualizado con la realidad de la ejecución del mismo. Entonces no esperemos hasta que salga un reporte para confirmar una información que yo ya la conozco desde la jefatura de proyecto. Y pues bueno, para ya entender un poco lo del reporte del ELISA, entonces recordemos pues en dónde la podemos encontrar, que igual no lo notifican desde el área de contabilidad, siempre está desde OnFaHome, en Maple, en la carpeta de realizar y lo encontramos como reporte de ELISA. Aquí lo encontramos separados por años y los encontramos separados por meses. Y adicionalmente lo tenemos separados por empresas. Una vez ya puedo descargar el documento, ¿sí? Tenemos un archivo Excel con estas características. Tengo un manual de uso que es importante pues revisar de vez en cuando para conocer cómo las actualizaciones o de las características del formato. Hay una matriz de información que es la que genera todas las tablas dinámicas, ¿sí? Ya encontramos el primer módulo de facturación. Aquí es donde empezamos pues a buscar, de acuerdo al código de nuestros proyectos, ¿sí? Hay un concepto y hay unos valores que siempre van a ser pues que están como totalizados, porque en varios códigos pueden haber una serie de facturas. Entonces siempre debemos tomar el valor final que está totalizado y ese es el valor que vamos a llevar al mes que corresponde de mi proyecto. ¿Listo? Eh, es importante, bueno, en la facturación plus vamos a encontrar básicamente lo que está relacionado con el IRA y la amortización durante el año, ¿sí? Vamos a encontrar el IRA del año pues que estamos haciendo el reporte para poder conocer un poco y hacer seguimiento sobre las cifras y que los códigos en Calcus coincidan sobre esta información. Y ya tenemos acá la parte de los gastos con respecto a los proyectos. Entonces, pues como cualquier tabla dinámica, puedo buscar el código desde este lado o puedo pues como hacer la búsqueda de manera manual. Nos genera la línea de negocio, que estas son las líneas que corresponden directamente. Son las líneas que nos corresponden directamente, perdón, acá. Son estas mismas líneas de negocio, son nuestros rubros, son los negocios exactamente que deben corresponder. Estas líneas vienen notificadas desde la factura o desde la emisión del gasto que se hace hacia contabilidad o hacia tesorería. Entonces, súper importante que desde la autorización del gasto vaya con las líneas adecuadas, para que de esa manera cuando llega el reporte no tenemos que era uno y era dos y esto, sino que esos detalles ya están afinados desde el momento de la autorización del gasto. Tenemos un nombre del tercero para poder saber un poco sobre la gestión y el concepto del gasto, ¿sí? De manera generalizada con conceptos que vienen pues estandarizados desde la ELISA. No podemos pues como generalizarlo como en cada uno de los casos porque serían pues como conceptos muy específicos. Está el documento y el número del documento para si hay que hacer alguna consulta a contabilidad podamos hacer referencia sobre estas coordenadas de los documentos. Y finalmente ya aparecen los totales por cada una de las líneas. Lo que yo debo llevar a mi proyecto, en el caso que fuera este,
por línea yo debo llevar siempre el total, que es lo que me reporta el ELISA, ¿sí? De esta manera yo puedo hacer la actualización, ¿sí? Eso sería en el tema de los gastos. Obviamente, pues hay que ir haciéndolo pues en la medida de las etapas que me genera el ELISA. Bueno, en el tema de los activos, acá me van a aparecer pues activos que se vayan a comprar dentro del proyecto, pero que no van a aparecer en los gastos porque los activos tienen una fórmula de contabilización diferente. Entonces, eso se lleva por una amortización. Pero si necesito ingresar el gasto como tal del equipo, de lo que se haya adquirido dentro del proyecto, entonces en los activos van a aparecer pues como esas características. En la cartera, claramente pues voy a tener pues como la empresa, la factura, la fecha de emisión, los días en mora que se tienen sobre estos seguimientos y los valores esperados con su respectivo centro de costo. Esto es para que pues las personas puedan tomar acciones, hacer las llamadas o dirigir pues como a tesorería cómo sería la gestión de cobranza sobre esas facturas. Y los anticipos son anticipos que buscamos siempre estén actualizados, que no se vayan por más de 30 días en términos de legalización. Entonces es una forma en la que podemos pues como organizar un poco este tema de los anticipos. Recordemos que el ELISA, el reporte de ELISA como tal, está en dos etapas. Una primera en donde se envía pues como toda esta información, en donde nosotros verificamos y si está ok, pues llevarla a Kerkus. Y también pues en ese momento llevar las preguntas correspondientes a contabilidad por si de pronto hay un gasto que no corresponde al proyecto o hace falta algún gasto que desde la jefatura se haya autorizado y que no se vea reflejado dentro del proyecto. Entonces ese es el momento para poder hacer esas actualizaciones. En esa primera etapa, pues yo lo que hago es confirmar en mi Kerkus, ¿sí? De acuerdo al código, al mes que estoy editando, voy haciendo confirmación en cada una de las líneas de gasto, ¿sí? Si yo sé que el gasto era de 1.500.000 y salió reportado 1.550.000 porque habían 50 de un taxi que quedó de pronto mal asignado, entonces yo sé que era el 1.500.000, yo vengo y coloco en el ELISA, en el Kerkus, disculpen, el 1.500.000, ¿sí? Pero yo los 50 se los llevo a un mensaje allá en contabilidad diciendo o haciendo la anotación que ese gasto no corresponde a mi proyecto. Pero eso no significa que yo ya no pueda venir a hacer acá la buena confirmación de la información. Entonces es importante que sepamos que esta herramienta puede ser objeto de revisión en cualquier momento, que entre más actualizada es mucho más fiel la información que tenemos en términos de caja, en términos de ejecución, en términos de seguimiento de parte de las directivas. Entonces es súper clave que se pueda hacer la actualización adecuada. Cuando ya sale el reporte de ELISA de manera definitiva, ¿sí? Que también nos es notificado de parte de contabilidad, entonces nuevamente hacemos el mismo ejercicio, ¿sí? Buscamos nuevamente el informe que ya va a ser pues con fecha pues actualizada para ya que sea la versión final y en ese momento voy y confirmo que las cifras que efectivamente yo había identificado desde la etapa inicial pues sean las correspondientes y ya queda de manera definitiva actualizado mi proceso de gastos externos o de ingresos en el proyecto. Entonces es súper importante que se pueda pues hacer como este ejercicio. Siempre obviamente tener pues como la claridad en el tiempo de cómo se debe realizar. ¿Sí? Si fuera, digamos, este caso, un honorario en el que yo lo dividí en dos pagos por efectos de buen manejo, entonces en este mes me salieron solamente, por así decirlo, bueno, no voy a pagar estos viáticos, digamos, para hacer el ejemplo más claro. Acá quedaron el millón, pero yo como jefe de proyecto no puedo desaparecer la siguiente cifra, sino yo sé que no, que esos viáticos se fueron, fue para un segundo mes
adicional, entonces con eso siempre los totales van a permanecer iguales y no que se desaparezcan pues como las cifras y que no sean notificadas. Igual claridad en el tema de los ingresos, ¿sí? Los ingresos que se movilicen en el tiempo es súper importante tenerlo claro, generar la información a la tesorería del por qué se está aplazando. Cuando hay un aplazamiento de facturas de un año a otro, eso debe ser notificado a la dirección ejecutiva con la mayor anticipación posible porque impacta directamente las cifras sobre el ejercicio de cada año. Como tal en el proyecto, pues no hay un impacto importante, ¿sí? De todas maneras es importante siempre recordemos los indicadores que nos está generando el proyecto, pero los indicadores anuales son súper claves que los tengamos pues como monitoreados. Y en términos de tesorería, por supuesto, pues todas las apropiaciones que se vayan a hacer sobre las diferentes facturas o para la ejecución misma del proyecto y que no sean generadas pues como con la mayor anticipación posible, puede generarnos pues como problemas de caja y de todo esto. Entonces, con esto yo creo que terminamos como la parte básica de lo que es un proyecto, en términos pues como generales. Vamos a continuar viendo los diferentes consolidados que impactan un proyecto pues como de esta índole. Y para finalizar con la parte de los proyectos que son en tema tipo convenio, en los que se genera apropiación como tal de los proyectos. Entonces, pues muchas gracias.